Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren en una forma de compartir. Si alguien desea tomar la palabra, adelante. Estoy con lo de... A ver, está por acá. Silvia Heredia pide la palabra, maestro. Adelante, Silvia Heredia. Gracias, maestro. Buenos días a todos. Ya lo estoy viendo. Era para decir que yo no lo podía ver. Muchas gracias, maestro. No, porque estaba desconectada. Sí, Adelante. gracias. Si alguien desea tomar la palabra, adelante. Enar pide la palabra, maestro. Y Enar Tardón, adelante. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Yo quería preguntarle la relación entre la experiencia y la consciencia. ¿Toda experiencia da consciencia? No, hay experiencias inconscientes, pero hay conciencia inconsciente también. Pero que se llama inconsciente, no se llama consciente, para diferenciarla de su comportamiento. Una es reactiva y la otra es electiva, elige, asume. Hay experiencias de todo tipo. Es más, hay muchas más experiencias inconscientes que conscientes. ¿Algo más? ¿Y habría que buscar experiencias nuevas, conscientes, para desarrollar la conciencia aún más de forma consciente? No sé si la palabra a veces es nueva. Yo creo, diría, hacia la profundidad de su sentido y su propósito. Eso es lo que hay que buscar. Hay cosas que, aunque no son nuevas, de forma. El contenido sí, es renovador, se descubre, pero no porque lo de afuera sea nuevo. Es que en realidad, a la misma vez en el universo que todo es nuevo, todo es ya conocido. Entonces esa palabra nueva no es tan fácil definirla. En la realidad es una nueva presentación, más que nueva, a lo que nos referimos como nueva. Nueva significa no conocida, ahora conocida, pero en realidad nuestro inconsciente ya lo conocía. Entonces, no me gustaría usar esa palabra porque la encuentro controversial, pero renovado, asombrado por la dimensión que toman las cosas. Es la recreación consciente. La pregunta es, ¿la recreación trae cosas nuevas? Es que depende cómo definamos la palabra nueva. ¿Algo más? Gracias.
Si alguien desea preguntar, comentar, adelante. Veo al hermano Yamin Raúl Lugo, no lo había visto antes, bienvenido. Maestro, la hermana Águeda Sánchez pregunta acerca del grupo de WhatsApp y si puede ella acceder o entiendo yo pertenecer a ese grupo. Sí, hay un grupo de WhatsApp de los diálogos donde se informa cualquier cosa y los otros comentarios se pueden hacer ahí. Creo que la persona que está a cargo de esto es el Amor Respetable Patrocinia y se acaba de retirar. Pero si gusta, por favor, Evelyn, tomar los datos que ponga esta persona en el chat y pasárselas a la hermana Patrocinia. Sí, maestro, con mucho gusto. Gracias. Sí. Buenos días, maestro, ¿cómo está? Me presento, soy Raúl Lugo de Illinois. ¿Cómo está? Illinois, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos Bien, días. gracias. Mire, sí, aquí escuchando los diálogos muy interesantes y importantes, ¿verdad? Para la vida diaria de uno, de día a día. Muy interesante y me conecto porque como tengo un turno de noche y antes Bien. de dormir lo escucho, maestro. Qué bien. Sí. Espero que duerma bien. Sí, pero después de su diálogo. Muy bien. Sí, muy interesante y le agradezco mucho sus palabras, ¿verdad? Que son de aliento y de enseñanza. Muchas Gracias. gracias por su atención, por Qué su tiempo. amable. Cuando Muchas sienta la gracias. necesidad de compartir algo o de preguntar algo, siéntase que todos vamos en el mismo camino. Y a todos nos Claro que pueden sí, ayudar las preguntas y nos pueden ayudar las experiencias. Son por formas de supuesto. aprendizaje. Bienvenido. Exactamente. Muchas gracias. Escuchamos. Sí. Y muchas gracias y muy buenos días a todos. Buenos días. Que pase bonito día. Bueno, Y que sí, descanses muchas después del gracias. turno de noche. Sí, gracias, muy amable. Buenos días, maestro. Buenos días, Aquí me- Alejandra. Buenos días a todos. Él es mi cuñado, el esposo Ah, de mi hermano. es el Que no quiere. compañero. Y bueno, maestro, saludos Raúl y saludos a todos. Maestro, una pregunta sobre las experiencias compartidas. Hay un refrán que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, echa las tuyas a remojar. ¿Puedo yo tener experiencias no necesariamente que yo las viva, sino viendo a otro? O sea, si yo veo Sí, a esa persona, ¿puedo porque asimilarlo para no pasar por ahí? en realidad a veces es el recuerdo de que eso ya lo viví y que eso tiene tal sentido, tal valor y las consecuencias son tales. No siempre me acuerdo por qué algo se me hace tan familiar. ¿O sí? No. No siempre me acuerdo de por qué algo se me hace totalmente desconocido e inclusive hasta me descuadra mi visión que tenía antes. No tenemos acceso a toda la información registrada en el inconsciente. Sería una locura. Miles y miles de millones de registros, de impactos, de imágenes, de sensaciones. El pasado, recordemos que está grabado en nuestro inconsciente y en nuestro subconsciente. En base a eso, a lo conocido, que ya fue, pero que a veces no lo recuerdo, a veces sí. Entonces viene un resultado, una opción o varias opciones. Y allí el consciente es el que elige
Pero una cosa es elegir y otra cosa es ser determinado por el pasado. Son dos cosas diferentes. Ahí es cuando el inconsciente y el subconsciente tienen un peso muy fuerte. Tiene que haber varias opciones de elección para que el consciente funcione eligiendo, asumiendo como la mejor opción, la opción justa, la correcta. Ahí aparece ya en el consciente, no en el inconsciente. En el consciente empieza a aparecer el sentido de la justicia, de lo justo, lo correcto, lo adecuado. No lo que me conviene, sino lo correcto. Por las consecuencias que uno puede ver hacia el futuro, el inconsciente y el subconsciente tienden a ver a la retrospectiva, o sea, hacia atrás, en el pasado. Y el consciente proyecta unas consecuencias en el futuro, en largo plazo, un sentido, una congruencia, No es tan fácil ser congruente en el inconsciente. Pero integrar inconsciente, subconsciente y consciente, entonces empieza a haber una congruencia. Un sentido, un propósito, todo apunta a algo. Tenemos certezas, claridad, luz. Es lo que yo podría comentar. Adelante. Sí, reverendo Leticia Carmona. Maestro, buen día, gracias y hermanos. ¿Cómo va Maestro, con las planas? ¿perdón? ¿Cómo Voy va con mi plana, con las con mi tarea planas? en la primera parte, maestro. Okay, En la primera parte estoy muy clara, pero okay. ahí la llevo. Qué bueno, qué bueno. Mi pregunta de hoy, no tengo muy claro sobre este personaje, sobre Saulo o Pablo, que después se convirtió. ¿Él está considerado como discípulo del Maestro Jesús o cuál No. es su papel de él? ¿Cómo? O podríamos decir que sí es discípulo, pero no es un apóstol. Porque no conoció al maestro. Saulo de Tarso. Tarso es un pueblo en Turquía que llegó a ser dominado por el Imperio Romano hacia la zona de Armenia, por allá, pero es en Turquía, la actual Turquía. Ahí es donde él nace y se desarrolla y se vuelve una especie de capitán o de general romano. Era un tipo estudiado, era un tipo inteligente, conocía todo ese cúmulo de experiencias de diferentes grupos místicos que transitaban por esa zona. Influencia de los zoroastrianos, su visión de muchas cosas pertenece a una visión zoroastriana, Ahura Mazda y esas cosas. No sé si hay algún estudio vinculado entre la visión que aporta o que impone o que promueve, depende cómo se vea, Pablo en el cristianismo. Pero era el más leído, era muy ágil de mente y capaz de proyectar y hacer grandilocuencias y ser muy analítico también. Sus diferentes cartas o epístolas que manda a las diferentes comunidades tesalonicenses, filipenses, etcétera, etcétera. Y de hecho él también hace el texto de los Hechos de los Apóstoles, donde trata de integrar a todos los que quedaron. Él entra, creo que son 5 años después de muerto Jesús. Es cuando él tiene el famoso impacto, cae del caballo y se convierte. Y trata de, en vez de perseguir a los cristianos, se convierte en uno de ellos. Pero como tenía credenciales romanas en el ejército, tuvo algunas ventajas
tuvo algunas entradas con políticos. De la vida personal de Saulo no conozco mucho, solo que nació en Turquía, que era una zona de tránsitos entre el mundo bizantino, el mundo del Medio Oriente, el mundo de los mongoles, el mundo de los romanos de Roma, no el bizantino, el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente, y además posiblemente con otras muchas corrientes de pensamiento religioso y místico, e inclusive cultural. Es lo que yo podría comentarle de famosos. Pero Saulo, de alguna manera, cambia mucho del giro de el cristianismo que predicó Jesús y que también enseñaban los otros apóstoles. Hubo ciertas tensiones porque Pablo era muy listo, estaba muy letrado, creo que escribía griego y arameo, y él tenía muchas destrezas y capacidades. Y los otros eran más sencillos, no estudiados, no escribían. Entonces él tenía ciertas ventajas. Por eso fue el primero que escribió a las iglesias, a las comunidades cristianas. Pero sí da un giro y forma mucho de los dogmas que posteriormente se instaurarían con los doctores de la iglesia. Era otro enfoque de la enseñanza. No digo que contraria, pero era un enfoque muy diferente. Lean a Pedro, lean los evangelios y lean a Pablo. Y verán las diferencias, sobre todo de enfoque. Él hablaba del cuerpo místico de Jesús, elevaba grandilocuentemente las cosas, no las hablaba como las había vivido, sino como metafóricamente deberían verse para llegar a la grandeza, etcétera, etcétera. Es lo que yo puedo comentar, sin ser un experto en la materia, pero algo tengo de conocimiento de eso. Pero la Iglesia Católica lo considera dos pilares para con la construcción de la doctrina. Pablo, casi más, y Pedro. De hecho, hay en Roma, en el Vaticano hay todo un tema entre la Basílica de San Pedro y la Basílica de San Pablo. Es una avenida que la consideran de tránsito importante. La Basílica de Pablo no es menos pequeña, es muy grande. Por cierto, ahí me robaron mi pasaporte. Pero bueno, es otro problema. Es todo un tema, la posición y la visión de Pablo a la posición y la visión de Pedro. Era más político, con más herramientas, era culto, escribía, leía. O sea, el impulso de Pablo en el cristianismo es definitivo. Hubiera sido mucho más lento y no hubiera convencido a mucha gente escolástica o estudiada si no hubiera sido por él. Pero bueno, es todo un tema que se lo dejamos a los expertos. ¿Algo más? Él es el que junta la palabra Jesucristo. No, antes no era el Cristo encarnado en Jesús. Y así era la visión que inclusive Juan el Bautista nos da. Pero posteriormente es Jesucristo y se vuelve todo un personaje que será el eje mucho del cristianismo, Jesucristo. Pero antiguamente, en la era de cuando el Cristo aparece, no era Jesucristo, era Jesús el Cristo.
Juan el Bautista dice, yo no soy el Cristo y no soy digno de desatar sus sandalias, aun cuando era su primo, etc. ¿Algo más? Maestro, en el chat hay una pregunta. Laurelena Arbirú. Buenos días, maestro. ¿Qué hacer si está en un lugar donde hay alacranes y arañas peligrosas y de repente encuentra alguno en su habitación? Bueno, o se va de ahí o no duerme, porque los alacranes tienden a buscar lo calientito, pero no la luz. Salen de noche normalmente y se suben por las paredes y tienen cierta rugosidad y a veces se caen del techo sobre la cama, los que tengan experiencia. Entonces no es muy agradable dormir donde hay alacranes. O una de dos, o fumiga o se retira usted. Si no les quiere hacer nada, pues déjelos en paz, pero no sea partícipes de... Porque el alacrán no va y pica. El alacrán lo que pasa es que es muy miedoso y ante cualquier amenaza pica. Si usted se mueve en la cama, pica, porque de algo se movió. Es ponzoñoso. Hay alacranes de diferentes ponzoñas y cuerpos humanos, diferentes niveles de reacción. Hay gente que nada más le hace un poquito cosquillas y hay gente que sí se le duerme la lengua y se puede ahogar. Es un tema de riesgo alto. Y hay arañas también que no hacen nada y hay arañas que son ponzoñosas. No le podría contestar porque pues un experto en la localidad le saben decir qué tipo de alacranes y qué tipo de reacciones hay. Hay ciudades en México, no sé de dónde sea usted, pero o en donde esté, pero por ejemplo en Durango, la gente tiene en su refrigerador un antídoto por si se llega a dar un piquete de alacrán. Hay antihistamínicos fuertes que hacen que la reacción del veneno del alacrán o de la araña, pues no se pueda frenar antes de que haga su efecto completo. Pero no soy experto en la materia, pero sí sé, hay gente, el maestro Estrada los agarraba de la cola por atrás y los sacaba, y los agarraba y los sacaba. Casas viejas, pero les digo, ellos buscan el calor y por eso se ponen en el techo y a veces se caen. Y como son una especie de insectos crustáceos, no sé, tienen el cuerpo muy cubierto como una especie de armadura, entonces no les es fácil, no se les hace daño a veces si se caen 2, 3 metros, no les pasa tanto. Sí, son de una corporalidad fuerte, pero eso sí, son muy reactivos y cualquier cosa que las sientan que amenaza, pican. ¿Mm? ¿Alguien más? Nunca me habían hecho. Los de Durango le pueden dar mucha, porque nacen con ese asunto. Ok, ya han descubierto que ciertos tipos de losetas muy resbaladizas las ponen en la primera etapa de las paredes de las casas para que no trepen, no puedan trepar porque es muy resbaladizo. Y eso es una manera de frenar los alacranes o generar fumigación alrededor de la casa para que no entren. Pero el alacrán está escondido ante el día, pero sale en la noche a pasear. Y aparte hay mosquitos en la parte alta de los cuartos. Y ahí tratan ellos también de dar su cena y desayuno. ¿Algo más? Alejandra pide la palabra, maestro. Sí, gracias, Evelyn. Hola, Maya, buenos días. Buenos días,
Buenos días a todos. Pues quiero hacer un comentario. Dos comentarios. El primero es que voy a irme a Umécuaro. Este fin de semana. Ajá. Ah, hoy viernes. Que te vaya muy bonito. Y que sigas saltando como chapulín en el arra. Y lo otro es que, ¿recuerda a Venus? ¿A quién? Venus. A Venus. Venus, Ah, la perrita, sí. Ya tuvo cachorros, bebés. Ándale. Uy, entonces, y a ver si se deja que tú también los acaricies, ¿verdad? Pues ahorita como están tiernitos los perritos, son casi recién nacidos, pues, tal vez no los pueda acariciar, o Bueno, tal vez sí. pero como te conoce, puede ser que sí, pero bueno. Si ella te va a avisar, te va a decir, quiere decir que no. Y si te deja, pues te deja. Aunque a las perras no les gusta que les agarren los perritos. Porque les cambian el olor. No les huele a ella. Ellas lamen a sus cachorritos, los limpian, es antiséptico. Pero a la misma vez eso marca el olor de la mamá. Entonces por eso no le gusta que los agarren, porque luego huelen a otra cosa. Pero hay mamás que cuidan muchos perritos. Unas menos, unas más, pero los cuidan. Y que te vaya muy bonito en el viaje y en la estancia en el ARRA. De nada. Mi mamá quiere comentar algo. Adelante. Maestro, otra pregunta. Es que a mí me gustan mucho los refranes, entonces ya ve que también hay uno que dice, candil de la calle, oscuridad de tu casa. ¿Por qué es más fácil el trato con la gente externa que con los internos? Por ejemplo, yo puedo ser muy, muy buena persona con todos los de afuera, con mis vecinos, con toda la gente, pero en mi Porque casa... no me tocan donde no me gusta. Todavía. Sí. Y los que... Y por ejemplo... ¿Sí? Sí, sí, o también como dice, lo que no has de querer en tu casa es de tener, ¿no? O sea, se choca uno con algo que no le... Pero esa es parte de cada persona. O sea, un ejemplo, yo digo, no, es que es desordenado, por ejemplo, pero es porque en mi interior hay un desorden. O sea, es algo que yo no he podido superar. Vamos a decir que no tiene un orden choca, interno. maestro, o cómo poderlo... Cuando uno lleva un orden interno, las cosas tienen que ser correspondientes afuera. Cuando uno no lleva un orden interno, por no decirle un desorden, le falta el orden, en vez de que existe desorden, una relación correcta y adecuada con lo de afuera. Sí, siempre lo de afuera, dice el maestro Hermes, así como adentro es afuera, así como afuera es adentro. ¿Sí? Porque hay afinidad o desafinidad. Y eso se va viviendo. Hay algo que te dice que el orden no es ese. Y hay veces que te dice el orden es este. El orden no se trata de imponerlo, se trata de provocarlo, de estimularlo para que las cosas funcionen mejor. Pero sí, un orden interno, un sentido y valores bien claros tienden a reflejarse afuera, tarde o temprano. A veces no inmediato, pero sí en el mediano y largo plazo.
Por ejemplo, hay veces que las gentes no ordenan como yo ordenaría. Y lo que me queda, y cada vez lo aprendo creo que un poco mejor, es bueno, a ver, ese nuevo orden que yo no lo haría, vamos a ver cómo funciona. Me sirve de aprendizaje y no es una negación de lo que yo hubiera propuesto, sino es una oportunidad de conocer algo diferente. El tema en la psicología es que cuando el debería ser al es, o como se presenta, no concuerdan, genera neurosis. Exceso de imposición genera neurosis. Un choque entre lo que debería y lo que está pasando, la realidad. Pero si todo se ve en función de aprendizaje, aunque no es el orden que yo hubiera usado, así puedo apreciar las variables y los resultados, entonces aprendo algo más. La cuestión es cuando nos sentimos amenazados, que lo que yo estoy diciendo, ese soy yo, y si tú no te gusta lo que yo digo, entonces no te gusto yo. Y se vuelve todo un meleque de personalismos y de sentimentalismos y de apersonamientos y de cosas de esas que no ayudan al aprendizaje. Llega un momento donde dice uno, no, yo lo que quiero es aprender, entonces vamos a dejar que esta opción transcurra. Los grupos tienen que aprender a que no es que esté bien siempre lo que decide el grupo, pero al final lo que se decide y se apoya es una forma de aprendizaje si fue bien evaluado y bien elegido o no. Tomar las cosas como amenazas personales o tomarlas como formas de aprendizaje marca la diferencia. ¿Algo más? Gracias, maestro. Maestro, la hermana Laura Elena Arpirú, que preguntó sobre lo peligroso de arañas y alacranes, dice que ella habla de Guerrero, de la ciudad de Guerrero. ¿La ciudad o qué ciudad en el estado de Guerrero? Perdón, el estado de Guerrero. ¿Pero qué ciudad? No dice. Iguala. Ahí en Iguala yo creo que sí hay alacranes y sí hay de todo, hay mucho calor, pero no lo sé. Localmente conocen bien a sus animalitos y hay que escuchar lo que la gente, la experiencia de la gente local, sí. Y dice que la gente los mata, pero que ella no se atreve. Ah, no, pues si no puede con ellos, si no lo sabe agarrar de la cola o no le hacen caso cuando les pide por favor que se vayan, pues son los animalitos o usted. Ahí se toma una alternativa diferente. Una cosa es que yo me sienta amenazado y otra es que realmente amenacen con pues, hasta mi vida, ¿no? O se cambia o fumiga como un preventivo o no, por adentro del tul se meten los alacranes, ¿sabes? Pero bueno, un tul para las arañas y para eso pues está bien, se cuelga o sea, compra un tul lo más ancho posible y se hace un nudo arriba en el centro y cae así y se agarra del techo. Pero para dormir un poco más tranquilo, pero sí
el peligro no a veces es de día, sino de noches. ¿Sí? Para ese tipo de, se llaman alimañas. Ajá. Insectos y animalitos que tienen su ponzoña, que tienen sus venenos, que a nosotros los humanos son altamente a veces riesgosos. Especialmente ciertas personas que son alérgicas y tienen reacciones de falta de oxígeno y otras cosas. ¿Sí? O sea, no se agarre queriendo matar a todos los alacranes y arañas de la ciudad. Simplemente con que usted eche ciertos insecticidas por fuera, los animalitos no tenderán a acercarse. Hay gentes que tienen la virtud de que hablan con ellos y no sé por qué, pero les hacen caso y se van. Pero es muy escaso y muy raro que suceda eso. Pero puede suceder. ¿Algo más? Sí, hay que decirle o tú o yo, hermanito. Sí, o sea, no. Pero si puede usted comunicarse con el animalito por buena onda, por sintonía, pues dígale y a ver si se ponen de acuerdo. Y si no, pues o se cambia de casa o se cambia de lugar, pero no así que eso se acabe así. Siempre habrá un poco de riesgo. Sobre todo a veces salen por la coladera y te estás bañando y te pican, ¿eh? O no puedes salir descalzo en la noche, o se meten dentro de un zapato. Es todo un cuento, es todo un tema que hay que saber vivir en ese tipo de climas, en ese tipo de ambiente, el tipo de ecología. ¿Sí? Bueno, pues yo les invito a que tengan un día muy hermoso. Hoy es día viernes. Así le dicen, pero será un día diferente. Ha habido sorpresas muy gratas aquí para Minerva y nos la ha compartido y le agradecemos porque siempre el papel de mamá es particular. Acompaña mucho a sus hijos y sus penas y sus alegrías también son de ella. Gracias. Y nos los ha compartido como una familia que compartimos. Muy bien, pues adelante y que pasen bonito día. Pax. Pax, maestro. Muchas gracias, Muchas gracias maestro. por todo. Pax, maestro. Tu hermanito dile, ¿no? Y que duerma como bebé. Va a ir a un Ese es mejor un turno de punto. noche. Es mi mejor. Gracias, maestro. Ándele. Adiós, bonita.